Dios los bendiga, hermanos y amigos. Muy buenas tardes. El Señor los continúe grandemente, bendiciendo grandemente en este día con su bendición, que es la que entristece y no añade tristeza con ella. Estamos hoy, gloria a Dios, gracias a Dios, otra vez por este canal, la palabra inmutable de Dios, para seguir proclamando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a seguir predicando el Evangelio de Juan, texto por texto, versículo por versículo. En esta ocasión nos toca, hermanos, Juan capítulo 3, versículos del 22 al 30. ¿Okay? Recordemos que estamos en la conversación, estamos en el contexto de la conversación con Nicodemo. Ya vimos el popular versículo, el archiconocido versículo por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego vimos las sorprendentes declaraciones de mi Señor Jesús, que él le dice a Nicodemo que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Y después le dice a Nicodemo que ¿verdad? Que no cree en el Hijo ya es condenado por no haber creído en el nombre de su unigénito Hijo. Y prosigue, hermanos y amigos, diciendo mi Señor Jesucristo en el versículo, él le comienza a decir que el hombre no se acerca a la luz, ¿verdad? Para que la luz no le prenda las obras que él hace, porque las obras del hombre son malas. Dice la palabra, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Pero dice mi Señor más, el que practica la verdad, se acerca a la luz para que sus obras sean manifiestas, ¿verdad? Y la gente vea que sus obras son hechas en Dios. ¿Ok? En este contexto más o menos es el que estamos, en este contexto estamos aún, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver Juan, ¿verdad? Juan 3, sí, del 22 al 30. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, vino Jesús, ¿verdad? Con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas. Y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. ¿Okay? Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado de Jordán, de quien tú dices, de Simón nos bautiza, y todos vienen a él. Respondiendo Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me habéis, sois testimonio de que yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que crezca pero que yo mengüe. Gloria a Dios por su palabra. Sea añadida la palabra de Dios, bendición y vida eterna. Entonces, encontramos, ¿verdad? En este pasaje, vamos como siempre a ir reflexionando el pasaje, versículo por versículo. Dice:
Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. ¿Okay? Después de esta conversación con Nicodemo, después que Jesús le dijo todas estas cosas a Nicodemo, esto fue en Jerusalén, ¿verdad? Él fue a Judea con sus discípulos y bautizaba. Pero hay que destacar algo aquí, hermanos y amigos, que mi Señor Jesús no bautizaba personalmente. Es decir, Él no era que bautizaba, sino que delegó esta función, digámoslo así, a sus discípulos. ¿Cómo podemos saber esto? Porque en el mismo Evangelio de Juan, un poco más adelante, en el capítulo 4, dice en el versículo 2, Juan capítulo 4, verso 2 dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Juan hace la aclaración de que mi Señor Jesucristo no bautizaba, sino sus discípulos. Mi Señor Jesucristo fue enviado a anunciar el Evangelio, a anunciar que el reino de los cielos se había acercado. Mi Señor Jesús no le fue dado el ministerio de bautizar, así que Él le delegó esa función a sus discípulos. Y podemos ver esto en la Gran Comisión, cuando Él le dice a los discípulos, ya poco antes de partir al Padre, le dice, y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces mi Señor Jesús podemos ver aquí que mi Señor Jesús es mayor a Juan, ¿verdad? Porque Él no necesita bautizar, ¿verdad? En persona, sino que Él delega esa función a sus discípulos. En cambio, Juan sí bautizaba personalmente porque a esto había sido enviado por Dios a preparar el camino, ¿verdad? Para que mi Señor Jesús fuera manifestado a Israel. ¿Ok? Entonces, vemos ahí la superioridad de nuestro Señor Jesucristo sobre Juan. ¿Ok? Dice, Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque allí había muchas aguas y venían y eran bautizados. ¿Ok? Juan, ¿verdad? Estaba también, ¿verdad? Juan estaba también en Enón junto a Salim, porque allí había mucha agua y venían y eran bautizados. Paralelamente, ¿verdad? Mi Señor Jesús bautizaba por medio de sus discípulos, pero allí también estaba Juan en Enón, ¿verdad? Junto a Salim, porque allí había muchas aguas y él estaba bautizando. O sea, paralelamente Juan también seguía cumpliendo el ministerio que el Padre le había dado y seguía bautizando personas en Enón, ¿verdad? Porque allí había muchas aguas. Aquí podemos ver claramente que el bautismo no es por aspersión, sino por inmersión. Por eso era necesario que hubiera gran cantidad de agua para que las personas se pudieran sumergir, tal cual lo hizo mi Señor Jesús. Lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, cuando mi Señor Jesús se entra por completo al agua y Juan lo saca, y ahí vemos cómo sucede Juan tiene esta impresionante visión que ve al Espíritu Santo descender sobre él, sobre mi Señor Jesús en forma de paloma, y permanecer en él, y escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Entonces, la forma correcta de bautizar, hermanos y amigos, es por inmersión. Hay que sumergir completamente a la persona, porque esto, según las escrituras, ¿verdad? Es
es símbolo de que somos sepultados juntamente con Cristo, ¿verdad? Y cuando somos levantados, cuando salimos de las aguas del bautismo, resucitamos juntamente con Él. Este es el simbolismo que el bautismo en agua tiene, ¿verdad? Y ahí podemos decir entonces que el bautismo de niños no es lo correcto. Igual que el bautismo por aspersión no es lo correcto. ¿Por qué? Porque el bautismo por aspersión solamente digamos algo así, los participantes de ese bautismo solamente son un poco mojados por el agua, ¿verdad? Son mojados muy poco por el agua y no se sumergen, no tienen comunión con Cristo en su muerte y por ende, como no salen del agua, tampoco tienen comunión con Cristo en su resurrección, que es lo que simboliza el bautismo. Pero tampoco, ¿verdad? Pero aparte de esto, podemos decir que el bautismo de niños, ¿verdad? No es correcto. ¿Por qué? Porque el bautismo es para arrepentimiento de pecado, ¿verdad? Un niño, ¿verdad? No tiene pecado. O sea, el niño, aunque viene con, aunque viene con su corazón, digámoslo así, inclinado al pecado, aunque el niño viene con el pecado imputado de nuestro primer padre Adán, hasta que el niño no crezca y comience a practicar el pecado y su corazón se incline al pecado, el niño no es pecador. Entonces, alguien que no tiene pecado, no se puede arrepentir. Y mejor aún, alguien que no tiene conciencia, que no tiene pecado y que no te puede arrepentir, no es apto para participar en el bautismo. No está apto ni física, ni psicológica, ni espiritualmente para tener parte en el bautismo, que en el bautismo con agua. Otra cosa, para ser bautizado hay que tener fe en Cristo Jesús, porque el bautismo, ¿verdad? En agua también manifiesta al mundo nuestra fe, manifiesta al mundo al Señor que nosotros servimos. Nosotros lo hacemos para que el mundo vea a quién seguimos nosotros y también para que el mundo vea lo que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Ok? Entonces, como un niño no tiene fe en Cristo, porque aunque Cristo sí conoce a ese niño, el niño, como no tiene uso de razón, no conoce a Cristo, entonces el bautismo en los niños es nulo, es algo vano, es algo que no tiene ningún valor, es algo que carece de sentido y de propósito. Porque si el niño acaba de nacer, no tiene pecados, no se puede arrepentir, no puede creer en Cristo, no es sepultado y levantado juntamente con Él en su resurrección. Entonces, ¿qué sentido tiene ese bautismo? Ninguno. Ese es un bautismo que Dios no ve, que Dios no aprueba y que Dios no ve como válido. Porque es un bautismo que no produce en el niño ningún bien espiritual, que no produce en ningún niño ninguna cosa buena. Si el niño muere, siendo niño, siendo bebé, el niño va directamente al cielo, porque dice la palabra, dice la escritura, deja que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Si un niño muere recién nacido
por cualquier circunstancia que se le presentó a la mamá en el parto, porque el niño salió con algún problema, qué sé yo, por cualquier cosa que el niño parta de esta tierra, ¿verdad? El niño sube de una vez vía directa a la presencia de Dios, porque él dice, de los tales es el reino de Dios. Entonces no hay que preocuparnos por esas tonteras de que no hay que bautizarlo porque si el niño se muere y pasa algo. No, si se muere y pasa algo, Dios, que es un juez justo, no va a juzgar al niño por un pecado que el niño aún no ha cometido. El niño sube directo al Señor. ¿Ok? Así que aquí en este pasaje vemos, en este versículo vemos que el bautismo es por inmersión, ¿verdad? No por aspersión, porque el hombre necesita ser sepultado, tener comunión con Cristo en su muerte y tener comunión con Cristo en su resurrección. Y eso es lo que simboliza cuando nos sumergimos en el agua y cuando emergemos de ella. Y por eso es que el bautismo, hermanos y amigos, se practica en lugares así, en ríos o en piscinas, para poder simbolizar o representar lo que verdaderamente es y simboliza. Y por otra parte vemos que el bautismo de niños es una completa, por así decirlo, sin ser irrespetuoso, el bautismo de niños es una completa tontería, es algo vano, es algo que no tiene ningún sentido ni ningún provecho espiritual para aquel que lo recibe. ¿Ok? Dice el 23, el 24 dice, porque Juan no había sido aún encarcelado. Ok, esto pasó antes de que Juan fuera encarcelado. Recordemos que Juan, ¿verdad? Fue preso, perdón, por Herodes Antipas, ¿ok? Por el hijo de Herodes el Grande. Por Antipas Tetrarca, creo que le llamaban a Antipas. Entonces, él fue preso por este hombre porque Juan el Bautista, ¿verdad? Siempre que lo veía le arguía de pecado porque él le quitó la mujer, ¿verdad? A su hermano. Herodías era la esposa del hermano de Herodes Antipas y este se la quitó a su hermano. Y Juan siempre que lo veía le recordaba que no le era lícito estar con la mujer de su hermano, que no le era lícito tener relaciones con la mujer de su hermano. Entonces, como Juan le recordaba una y otra vez ese pecado, como Juan, como lo vimos en el versículo pasado, era luz, era una antorcha que Dios encendió para que alumbrara al pueblo de Israel. Perdón. A Herodes no le gustaba, Juan siempre lo confrontaba con sus pecados, cada vez que lo veía, hasta que la mujer de Herodes, Herodías, lo convenció y lo encarcelaron, ¿ok? Pero este hecho aún no había pasado, ¿verdad? Entonces Juan el apóstol está diciendo que Juan el Bautista aún no había pasado por eso, aún no había sido encarcelado por Herodes Tetrarca, ya que este suceso aún no se había dado. Pero recordemos por qué fue que fue encarcelado. Fue porque la mujer de Herodías lo convenció de encarcelarlo, ya que él siempre estaba redarguyendo a Herodes de pecado y le decía, no te es lícito tomar a la mujer de tu hermano como tu esposa. Y esto ni a Herodes Antipas ni a
Herodías, su mujer, le gustaba. Y por esa razón Juan insistió muchas veces en recordarle y en manifestarle ese pecado hasta que Herodes y su mujer se propusieron y lo encarcelaron, ¿ok? En el versículo 25 dice, entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Los discípulos de Juan y los judíos estaban hablando, estaban intercambiando opiniones, discutiendo acerca de la purificación. No sabemos a ciencia cierta, hermanos y amigos, qué argumentos estaban usando. No sabemos en qué cosas estaban en desacuerdo y en qué cosas estaban de acuerdo. No sabemos de qué se trataba esa conversación porque no lo dice la escritura. La escritura no nos especifica de qué discutían estos dos grupos, los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos. No sabemos, no tenemos idea porque la Biblia no lo declara. Y entonces no podemos especular yendo más allá de lo escrito. Tenemos que siempre conformarnos con la palabra que está escrita y no pensar que podemos ir más allá de lo que está escrito. No cometer esos errores porque a veces por hacer eso se interpreta mal la escritura y de ahí salen muchos errores grandes de interpretación. Entonces, no sabemos a cierta de qué era la discusión que tenían los fariseos con los discípulos de Juan. Sabemos que el tema era la purificación, pero no sabemos de qué iba lo que ellos estaban discutiendo o qué punto de vista tenían ellos diferentes, porque la Biblia no lo dice. Lo cierto es que dice la escritura, después siguen diciendo, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado de Jordán, de quien tú diste testimonio bautiza, y todos vienen a él. Fíjense bien, los discípulos de Juan vinieron a Juan y le dijeron que, maestro, de que tú diste testimonio, está bautizando y todos vienen a él. Fíjense, aquí podemos ver en los discípulos de Juan cierto celo ministerial, cierta envidia ministerial. Y eso en el pueblo de Dios no puede ni debe existir. Porque, hermano, porque cada uno, ¿verdad? Recibimos de Dios dones y talentos. Cada uno recibimos de Dios un ministerio que tenemos que llevar a cabo. Nosotros, los hijos de Dios, no podemos tener celos si algún hermano en la iglesia tiene un ministerio más grande que nosotros o es reconocido más que nosotros. Porque si está en ese lugar, fue puesto por Dios, hermano. No tenemos que tener envidia del éxito ministerial de otros hermanos. Acuérdense que dice la palabra que la buena tierra, la semilla cuando cae en buena tierra, ¿verdad? Recordemos la parábola del sembrador. Está a fruto de 60, de 30, de 60 y hasta 100. Todos no estamos llamados por Dios a dar el mismo fruto. Algunos damos 30, otros 60 y otros 100. Pero hay que darle gloria a Dios cuando un hermano de Cristo, cuando un verdadero siervo de Dios, su ministerio está creciendo, su ministerio está creciendo, está teniendo popularidad. Hay que darle gloria a Dios por ese hermano que Él está usando con poder y gloria a la gloria y alabanza de su santo nombre. Y no hay que tener envidia de Él, porque si Él está ahí, si Dios lo ha puesto ahí, es porque Dios le ha dado la autoridad. Es porque Dios le ha concedido eso a ese hermano. Entonces hay que tener mucho cuidado
del celo ministerial. Eso se ve mucho en las iglesias de hoy, lamentándolo mucho, que hermanos le tienen envidia a otros porque él está en un cargo más alto, porque tal vez hay un hermano que tiene 10 años y no ha podido subir, pero llega uno que tiene un año y ya es diácono, un ejemplo, hermano, de lo que se ve mucho en las iglesias de ahora. Este celo ministerial no es digno de un hijo de Dios. No es bueno que un hijo de Dios tenga este tipo de celo, de sentimientos en él. Los discípulos de Juan estaban tenían ese mal sentir en ellos. Fíjense lo que le dijeron a Juan. Y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado de Jordán, o sea, mi Señor Jesús, de quien tú diste de demonio, bautiza y todos vienen a él. Ven el mal sentir que hay en el corazón de sus discípulos, perdón. Como si él estaba, como si ellos le estuvieran diciendo a Juan que él tenía que hacer algo, que tenían que hacer algo con Jesús porque les estaba, les estaba quitando toda la gente. Entonces, esto era el mal sentir que había en los discípulos de Juan. Recordemos, hermanos y amigos, que mi Señor Jesús dice, el que quiera ser grande en el reino de los cielos, tiene que servir a otro, y el que quiera ser primero, tiene que ser esclavo del otro, porque el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y dice mi Señor Jesús, todo el que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Entonces vemos este mal sentir, este mal sentimiento, esta envidia ministerial en los discípulos de Juan, pero no se crean que ese problema solamente fue en ese tiempo. Ese problema venía desde ese tiempo, pero en la actualidad, hermanos y amigos, en las iglesias hay mucho celo ministerial, hay mucha envidia ministerial, porque la obra es del Señor, hermanos. Él pone a cada quien en el lugar que los tiene que tener para la gloria y alabanza de su santo nombre. Recordemos que somos el cuerpo de Cristo y que somos por separado miembros de ese cuerpo. Que cada miembro cumple una función muy específica en el cuerpo de Cristo, como podemos encontrar en 1 Corintios. No todos somos maestros, no todos somos apóstoles, no todos somos profetas, no todos hacemos sanidades, ni todos hablamos en lengua, no todos tenemos la misma función y el mismo objetivo en el cuerpo de Cristo. Bueno, el mismo objetivo sí, pero no todos cumplimos la misma función. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, hermano, con ese gusanito, con ese pecado, porque la envidia es un pecado. Dice la palabra, ¿verdad? En los 10 mandamientos, en Éxodo 20, ¿verdad? No envidiarás ningún bien de tu prójimo, ni a su esposa, ni a ninguna pertenencia de tu prójimo. No envidiarás a la mujer del prójimo, ni ninguna cosa de tu prójimo. Eso es un pecado. La envidia es un pecado y hay que tener mucho cuidado con ese pecado, porque es muy recurrente en las iglesias de hoy. A veces los hermanitos, o a veces hay personas que van a la iglesia buscando un ministerio, buscando ser reconocido, buscando ser visto por muchos. Van a una iglesia por esas razones equivocadas. Si no van a la iglesia por la gloria de Cristo, no van por la iglesia para darle gloria a Dios, no van para la iglesia buscando la salvación que Cristo provee por pura gracia por medio de la fe, sino que van con el objetivo de tener algún ministerio o ser visto por muchos. Entonces hay que tener cuidado, hermano, con el celo ministerial, con la envidia ministerial, porque sabemos que la envidia y los celos no vienen de nuestro Dios y Padre.
son sentimientos carnales, terrenales de esta tierra que nos llevan a hacer cosas que desagradan a Dios, como murmurar, por ejemplo, contra un hermano que está creciendo en la obra, porque Dios lo está haciendo crecer, porque Dios ha estado con él y Dios ha prosperado su camino y Dios lo ha agradecido. Bueno, si hay que recibir gloria, hermano, que sea gloria de Dios. Si alguien me va a enaltecer, si alguien nos va a enaltecer, que sea Dios enalteciéndonos y poniéndonos en el lugar que era establecido para cada uno de nosotros. Pero recordemos, hermanos, como Juan el Bautista, no busquemos la gloria de los hombres, busquemos la gloria que viene de arriba, porque así también mi Señor Jesús lo hizo. Mi Señor Jesús dijo que Él no buscaba la gloria del hombre, sino la gloria que venía de Dios. Entonces, así mismo, nosotros no tenemos que tener celo porque el hermano más joven que nosotros y con menos tiempo en la iglesia prospere. Tenemos que darle gloria a Dios más bien por la obra que está haciendo a través de ese hermano. Porque por medio de ese hermano, que sí puede ser más joven que nosotros, pero Dios está obrando poderosa y eficazmente en ese hermano para que su nombre sea conocido y glorificado. Y por eso tenemos que darle la gloria a Dios. No tenemos que tener envidia de un hermano que está progresando, inclusive más rápido que nosotros, o que tiene un ministerio más grande que nosotros. Tenemos que darle gloria a Dios por el ministerio de ese hermano, porque al igual que nosotros, Él está en Cristo, al igual que nosotros, se le dio a beber de un mismo espíritu y fue bautizado con el mismo bautismo. Al igual que nosotros, sirve al mismo Señor, a nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios, del Dios y Padre de todo, el Dios de Israel, de gran yo soy. Entonces, no tenemos que tener celos ni envidia ministerial por ese hermano, sino darle la gloria a Dios por su vida. Vamos a ver cuál fue la respuesta de Juan a la inquietud que le presentaban sus discípulos, que era que el que estaba con Juan al otro lado de Jordán, de cual Juan le dio testimonio, estaba bautizando y todos iban a él. O sea, ellos temían que Juan el Bautista se quedara sin seguidores a causa de Jesús. Y por eso le advirtieron a Juan como que, hey, tenemos que hacer algo, porque al que tú bautizaste, ese es el que tú diste testimonio, está bautizando y todos van a él. O sea, tú te vas a quedar sin seguidores, Juan. Hay que hacer algo. Vamos a ver cuál fue la respuesta de mi Señor, de Juan el Bautista, perdón. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuese dado del cielo. Ok. Si mi Señor Jesús les está diciendo, si Él está haciendo eso y mucha más gente viene a Él, significa que eso que Él está haciendo le fue dado del cielo, que esa autoridad que Él tiene, con la que Él hace las cosas, le fue dada desde arriba. Dice la palabra: todo bueno y toda buena, todo bueno, toda buena dádiva y todo perfecto procede del cielo del Padre de la luz, en el que no se halló tiniebla ni sombra de variación. Es decir, mi Señor Jesús estaba recibiendo más atención que Juan, y todos venían a Juan, a mi Señor Jesús, porque el ministerio dado por el Padre a mi Señor Jesús era superior al de Juan, porque la autoridad dada de nuestro Dios a nuestro Señor Jesucristo era mayor que la de Juan. Si mi Señor Jesucristo estaba haciendo eso, era porque era respaldado por nuestro Padre que está en los cielos. Esa autoridad, ese ministerio más grande, le fue dado por Dios y Dios lo respaldaba. Entonces Juan le dice: si Él tiene esto, si Él ha recibido esto, Él lo ha recibido del cielo, Él lo ha recibido de Dios, Él lo ha recibido del mismo que me envió a mí a bautizar. Ahí vemos que Juan no tenía
celo ministerial, que Juan era un hombre humilde, porque Juan le hubiera podido decir a sus discípulos, no, sí, vamos a, a, interrumpir el ministerio de Cristo, vamos a contender con ellos, porque no nos puede quitar a la gente. No, Juan no hizo nada de eso, más bien le hizo ver a sus discípulos que si algo le había sido dado a mi Señor Jesucristo, le había sido dado por el Padre, que esa autoridad, que ese mayor ministerio que tenía mi Señor Jesucristo aquí en la tierra, ¿verdad?, le había sido dado por el Dios que lo envió a él a bautizar. Nada le puede ser dado al hombre que no venga del cielo. Todo lo bueno, ¿verdad?, todo lo maravilloso, todo lo mejor que tenemos en la vida nos es dado por Dios. Todo lo de verdadero valor nos es dado por Dios. Si un hermano, amigos y hermanos que me escuchan, tienen un ministerio más grande que tú, es porque Dios así lo ha querido, y es porque Dios así lo ha hecho, y es porque Dios así lo ha establecido. Entonces ahí no cabe el celo ministerial, porque nosotros tenemos que estar contentos y gozosos de que la voluntad de Dios se esté dando, de que la voluntad de Dios se esté cumpliendo, pese a que nosotros, ¿verdad?, nos veamos minimizados, pese a que otro siervo de Dios, si es un verdadero siervo de Dios, nos minimice. Nosotros tenemos que estar contentos y gozosos, porque al fin y al cabo es la voluntad del Padre tener a ese hermano ahí. Al fin y al cabo es la voluntad del Padre que está en los cielos la que se está llevando a cabo, y tenemos que darle gloria a Dios, al Dios de Israel, al Dios santo de Abraham y Jacob, Isaac y Jacob, por este hecho, porque su voluntad se esté llevando a cabo. Y no tenemos que tener celo del hermano como los discípulos de Juan, sino reconocer que si el hermano está ahí, es porque Dios lo ha puesto, como hizo Juan el Bautista, y darle gloria a Dios por ese hermano. Entonces, vamos a ver, dado el cielo, vosotros mismos me sois testigo de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Juan les hace recordar, vosotros sois testigos, vosotros mismos sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que vengo delante de él, vengo a dar testimonio delante de él. Entonces Juan le está recordando, recuérdense, tengan memoria de que yo les dije que yo no era Cristo, sino que venía delante de él. Entonces Juan le está diciendo, este Jesús que está bautizando más personas que yo, recuerden que él es aquel de que yo di testimonio. Recuerden, yo no soy el Cristo, pero él, el que va delante de mí, el que bautiza con fuego y Espíritu Santo, él es mayor que yo. Eso es lo que le está diciendo Juan. Yo di testimonio de Cristo. Yo fui enviado delante de él, pero yo di testimonio de él para que él se manifestara. Y él va delante de mí. Entonces Juan les está diciendo que recordaran esas palabras, que recordara quién era él, mi Señor Jesús, para que conocieran su importancia y no tuvieran ese celo y ese mal sentir, ese celo, esa envidia por mi Señor Jesús, porque Juan mismo había dado testimonio de él. Y Juan dijo de mi Señor Jesús que no era digno ni de desatar la correa de sus sandalias, el calzado de sus pies. Entonces, este celo ministerial que había surgido en el corazón, esta envidia que había surgido en el corazón de los discípulos, no era algo bueno, era algo que no tenía sentido, era algo carnal, que era un mal sentir que simplemente había surgido en su corazón al ver que mi Señor Jesús
estaban llamando más gente que Juan. Y a ver, tal vez que muchos que creían en Juan también estaban creyendo en Cristo, y eso puso a los discípulos de Juan en alerta. Pero lo que Juan dice es: recuerden el testimonio que yo di acerca de él. Recuerde que yo fui enviado para dar testimonio de él. Recuerde que yo no soy el Cristo, sino que vengo delante de él. Vino aquí a preparar camino, a acomodar todo para que el Señor Jesús pudiera comenzar su ministerio en una base sólida, en la base del arrepentimiento, de malas obras. Entonces, bueno, Juan el Bautista le está diciendo: recuerden el testimonio que yo di de él. Y vamos a ver el versículo. Ya va, hermanos, que siempre me está bien un poco en los versículos. A Juan le dice, el 29, el que tiene esposa es el esposo. Más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo cumplido. El que tiene esposa es el esposo, dice Juan el Bautista. Más el amigo del esposo. Ok, vamos a quedar el que tiene esposa es el esposo. Mi Señor Jesús, ¿verdad? Juan está ilustrando esto, ilustrando un sentimiento, ¿verdad?, que él tiene acerca de mi Señor Jesús con una boda. Juan les está diciendo: el que tiene esposa es el esposo. O sea, el Señor de la iglesia, que es la esposa de Dios, es Cristo. El Señor de la iglesia, que es el novio de la esposa, es Cristo. Cristo es el esposo. Cristo es este esposo que Israel, ¿verdad?, estaba esperando desde hace mucho tiempo. Cristo es el Mesías, anunciado ampliamente por los profetas, al cual Israel estaba esperando con ansia. Cristo es ese esposo que se había dicho que iba a venir. Cristo es el cumplimiento de la llegada del esposo. ¿El esposo de quién? De la iglesia. El Mesías del pueblo de Israel. Cristo es el esposo. Y el que tiene esposa, ¿verdad?, es el esposo, que es Cristo, es nuestro esposo. Es el esposo de la novia de la iglesia. Es el Mesías esperado ampliamente por Israel. ¿Ok? Y ahora es... Ya. El que tiene esposa es el esposo. Más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Más el amigo del esposo que está a su lado. ¿Cuál es el amigo del esposo? Juan el Bautista. Juan el Bautista es amigo de Cristo. Y él se goza de que Cristo esté entre ellos. Él se alegra porque el Mesías ha llegado. Él se alegra porque la salvación de Israel se ha llegado, se ha manifestado, porque el Cordero de Dios que quita el pecado en el mundo ha venido. Él se alegra, él se goza de oír la voz del esposo. El amigo, el que está cerca del esposo, que es Juan el Bautista, él se goza de los tiempos del esposo, de que el enviado por Dios ahora esté presente, de que las profecías mesiánicas que apuntaban al Mesías se estaban cumpliendo y se iban a seguir cumpliendo a partir de ese momento. Ese era el gozo que Juan tenía. Él dice que oye la voz, el amigo del esposo, que oye su voz,
que oye su voz. Fíjense lo que dice la palabra aquí. Y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo cumplido. Claro, Juan se goza de que la voluntad de Dios se esté haciendo, se esté llevando a cabo, de que lo profetizado por cada profeta del Antiguo Testamento ya esté en curso, ya se están cumpliendo las profecías que hablaban del Mesías. Él se goza de haber conocido al esposo y de haber escuchado su voz y de estar cerca de él. ¿Por qué, hermanos y amigos? Porque ningún profeta del Antiguo Testamento tuvo esa dicha, tuvo ese gozo de hablar con el Mesías, de hablar con el Cordero de Dios, de hasta bautizarlo. Entonces, él se goza de que mi Señor Jesús haya sido manifestado. Él se goza de que eso que están diciendo los discípulos, de que muchos van a él a bautizarse, él se goza de que eso esté pasando, porque eso es voluntad de Dios, eso tenía que ser así. Y él se goza de este hecho de estar viviendo en los tiempos que todo esto está aconteciendo, porque sabe que la salvación de Israel está cerca, porque sabe que la redención del pueblo de Dios se ha manifestado, porque sabe que Dios está con su pueblo, en medio de su pueblo, porque sabe que la palabra de Dios es veraz, porque él da testimonio de que Cristo es el enviado de Dios y eso a él le llena de gozo, de alegría, que él, que es el amigo del esposo, pueda escuchar la voz del esposo. Es un gozo para él grande. Él haber vivido, haber presenciado la manifestación de mi Señor Jesucristo, del esposo, como él lo llama la ilustración, es algo grande, es algo bueno, es algo maravilloso, es algo por lo que él no siente envidia, sino al contrario, mucho gozo y mucha dicha. Y hay que darle gloria a Dios por eso, por la encarnación de mi Señor Jesucristo, porque mi Señor Jesucristo se encarnó y llevó a cabo su ministerio y llevó a cabo todo lo que las escrituras hablaban de él. Y ese es el gozo que Juan el Bautista siente. Juan el Bautista, lejos de sentir envidia por el próspero ministerio de mi Señor Jesucristo, no. Juan siente alegría, felicidad, gozo, porque está viendo el cumplimiento de todas las palabras dichas por los profetas, porque está viendo aquel de que Dios envió a profetizar, porque está viendo la salvación de Israel, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque lo está viendo como quien dice en acción, porque todo eso está pasando en su tiempo y él lo puede oír y ver. Entonces él se goza. Y dice el versículo 29 que está a su lado y dice, oye, y le oye. Se goza grandemente de la voz del esposo, así pues, este es mi gozo está cumplido. Ok, el gozo de Juan, la dicha de Juan. Y no solamente de Juan, hermano, lo que todos los profetas anhelaban, ¿verdad? Que era ver al Mesías, que era ver de aquel que ellos profetizaron. Ese gozo fue cumplido en Juan. Juan tuvo la dicha de ver el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento hechas. Y ese es el gozo cumplido de saber que toda palabra que dijo Dios acerca de su Mesías ya se había cumplido, ya se estaba cumpliendo y se seguirían cumpliendo a través de Cristo, del Mesías. Ese es el gozo de saber que Él vivió en la época donde mi Señor Jesús anduvo según la carne, de saber que Él vio, que sus ojos vieron lo que los ojos de los profetas, de todos los profetas del Antiguo Testamento, hubieran querido ver y contemplar. Oír la voz del esposo es el cumplimiento del gozo de Juan.
es lo que hace cumplido el gozo. O sea, Juan esperaba ampliamente la manifestación del Mesías, porque él venía profetizando de él. Y al escuchar su voz, al ver su obra, su gozo es cumplido. Así como él lo ilustra, como el amigo del esposo se goza cuando el esposo llega a la boda y escucha su voz y está con él. Asimismo, Juan el Bautista, en vez de tener celo ministerial de mi Señor Jesús, en vez de hacer lo necesario para obstruir su ministerio, no, él se goza, él se alegra estar en presencia del esposo, estar ante el cumplimiento de las profecías hechas en el Antiguo Testamento. Él se goza porque él vio y oyó el cumplimiento de dicha promesa y su gozo así es cumplido. Entonces, muy importante ver la actitud de un verdadero siervo de Dios como Juan el Bautista ante la presencia y la prosperidad del ministerio de mi Señor Jesús. Y dice en el versículo 30, es necesario que yo mengue para que crezca. Un versículo que es archiconocido por todos. Es necesario que yo mengue para que él crezca. Era necesario que Juan el Bautista quedara minorizado para que el ministerio de mi Señor Jesús fuera engrandecido. Y esto no le causaba ningún celo ministerial a Juan. Esto no hacía que Juan se preocupara porque sus seguidores se iban a ir todos hacia Cristo, sino esto hacía que Juan sintiera gozo en su corazón y dicha en su corazón porque el cumplimiento de la palabra de Dios se estaba llevando a cabo en ese momento. Entonces, podemos aprender la humildad y el carácter de un verdadero siervo de Dios en Juan el Bautista. Podemos ver lo que un verdadero siervo de Dios, lo que a un verdadero siervo de Dios le da gozo, lo llena, lo hace feliz, es que la palabra de Dios se cumpla, es que la voluntad del Padre se lleve a cabo. Como dice mi Señor Jesús, yo tengo otra comida que ustedes no conocen. Le dice mi Señor Jesús un poco más adelante a sus discípulos en el diálogo con la mujer samaritana. Yo tengo otra comida que ustedes no conocen. Mi comida es hacer la voluntad del Padre que me envió. Entonces, lo que llena al verdadero siervo de Dios no es la exaltación ministerial. Lo que llena y lo que mueve a un verdadero siervo de Dios es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Siempre que la voluntad de Dios se esté llevando a cabo, el verdadero siervo de Él va a estar gozoso y feliz. No importa si Él no es el medio por el cual se esté llevando a cabo. Lo importante, hermanos y amigos, es que sepamos que todos somos el cuerpo de Cristo y que cada uno está puesto por Dios en el lugar que va a ser mejor utilizado para la gloria de Él. Cada uno cumple una función específica en el cuerpo de Cristo. No podemos envidiar, no podemos celar a nuestros hermanos en la fe porque su ministerio esté siendo agradecido por Dios, porque esa grandeza que ellos tienen en su ministerio es para la gloria de Dios. Al igual que el siervo más pequeño está glorificando a Dios, un ejemplo, por predicarle a 30 personas, asimismo el que tiene 1.000.000 de personas y le está predicando a ella, lo hace para la gloria de Dios. Y si es necesario menguar, hacernos pequeños para que otro siervo de Dios con un ministerio más grande, con un propósito, con un ministerio más grande, haga engrandecer más el nombre de nuestro Dios, hay que hacerlo. Si es necesario que eso pase y nuestro ministerio y lo que nosotros hagamos para el Señor quede
el segundo plano, quede eclipsado, quede disminuido. Si es necesario que eso pase para que la voluntad de Dios se cumpla y para que la gloria de Dios sea proclamada, para que el nombre de Dios sea proclamado, hágase la voluntad de Dios, hermano. No podemos albergar en nosotros ningún celo ministerial, ninguna envidia, porque la envidia es pecado. La envidia no procede de Dios. La envidia es un sentimiento carnal, terrenal, al igual que los celos, hermano. Entonces, tenemos que apartar y desarraigar de nosotros todo ese tipo de sentimientos. Si nosotros vemos a un siervo de Dios que está siendo más utilizado que Dios, por Dios por nosotros, o que, mejor dicho, tiene un ministerio más grande de parte de Dios que nosotros, entonces no importa, hermano, no importa que nuestro ministerio ceda, mengue, se empequeñezca, lo importante es que el nombre de Dios sea glorificado, lo importante, ¿verdad? Es que Dios se ha dado a conocer, lo importante es que la voluntad de Dios se lleve a cabo, hermano. Que nosotros seamos como Juan el Bautista, que podamos decir es necesario que yo mengue para que Él crezca. Que no haya en nosotros envidia por el crecimiento espiritual de nuestros hermanos y de su ministerio, sino que le demos gloria a Dios por la vida de ese hermano, de esa hermana. Y si es necesario que nuestro ministerio deje de ser para que la voluntad de Dios se lleve a cabo, hermano, también démosle gloria a Dios, hermano. Porque nosotros no estamos en una iglesia, porque nosotros no estamos en Cristo para tener un ministerio grande, ni para ser reconocidos, ni para ser famosos. Nosotros estamos en Cristo para la gloria de Dios. Nosotros estamos en Cristo para anunciar sus virtudes. Nosotros estamos en Cristo para la alabanza de la gracia del Señor. Nosotros estamos en Cristo por voluntad de Dios. Así que démosle gloria a Dios, hermanos, si conocemos a otros hermanos en Cristo que tienen un ministerio más grande que nosotros, que el Señor los utiliza con poder y gloria para la alabanza de su nombre. Démosle gloria a Cristo por esos hermanos y apartemos de nosotros cualquier mal sentir, cualquier envidia o cualquier celo, porque esas cosas no vienen de Dios. En conclusión, hermanos, vimos aquí como mi Señor Jesús, ¿verdad? Vimos en los primeros versículos como mi Señor Jesús fue a Judea, ¿verdad? Y allí fue allí con sus discípulos y allí estaba bautizando. Aclaramos, ¿verdad? Que mi Señor Jesús no bautizaba, sino que lo hacían sus discípulos. Y dijimos que mi Señor Jesús es mayor a Juan el Bautista, ya que Juan el Bautista sí bautizaba él en persona. Y en cambio mi Señor Jesús, que es mayor a Juan, delegaba esa tarea de bautizar a sus discípulos. Vimos como paralelamente, ¿verdad? Mi Señor Jesús estaba bautizando, pero Juan el Bautista también se constaba en el no bautizando, porque allí había muchas aguas. Dijimos en ese punto, ¿verdad? Que ahí queda claro que el bautismo no es por aspersión, sino por inmersión. ¿Por qué era necesaria muchas aguas? Bueno, porque el bautismo bíblico es aquel que sumerge completamente a la persona y bueno, que es levantada la persona o es sacada del agua la persona. Porque lo que simboliza el bautismo, ¿verdad? Es que, como dice el libro de los Romanos, si mal no recuerdo, creo que está ahí en Romanos, dice que nosotros somos sepultados juntamente con Cristo en el bautismo, que cuando nosotros somos bautizados tenemos comunión con Cristo en su muerte y cuando somos levantados o sacados del agua tenemos comunión con Cristo en su resurrección. Y bueno, en este punto también mencionamos que el bautismo con niños es una cosa tonta, vana y sin sentido,
ya que el bautismo de agua es primeramente para arrepentimiento de pecado, y el niño, como no tiene pecado, bueno, no puede arrepentirse de nada. El niño no tiene fe para creer en Cristo, así que no le sirve de nada. Y en caso tal de que el niño muera o parta de este mundo, él va directo al Padre, porque como dijimos, el Padre no es injusto para castigar a un niño por un pecado que no ha cometido, y también porque el mismo Dios, el mismo Señor Jesús, dice que de los tales es el reino de Dios, que de los que son como ese niño es el reino de Dios. Así que eso de que si el niño no está bautizado y se muere, se pierde, es algo completamente antibíblico, ¿ok? También vimos una discusión entre los discípulos de Juan y de los fariseos y de Juan el Bautista sobre el tema de la purificación, cosa que no pudimos profundizar mucho porque la Biblia no nos especifica de cuál era la conversación que estos tenían. Entonces no podemos decir a ciencia cierta, perdón, de qué estaban hablando, qué temas tocaron, qué puntos tocaron y a dónde ellos tenían diferencias. Porque dice que tenían una discusión. Así que seguramente tenían diferencias en algún punto del tema de la purificación. Pero no podemos decir a ciencia cierta de qué se trataba, ya que la Biblia no lo especifica tal cual. Bueno, y llegamos al punto donde llegamos al punto donde los discípulos de Juan llegan a decirle a él: Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado de Jordán, del cual tú diste testimonio, ¿verdad? Está bautizando y muchos vienen a él. Los discípulos de Juan ahí vemos que tenían un celo ministerial y que tal vez estaban preocupados porque veían como a lo mejor estaban viendo que hasta los discípulos de Juan iban a que Jesús. Entonces tenían esa preocupación y además celo y envidia ministerial, porque ellos decían: bueno, si esto sigue así, Juan va a quedar sin seguidores. Entonces tenían este mal sentir acerca de mi Señor Jesús y tal vez que querían que Juan hiciera algo. Pero Juan le responde, ¿verdad? Que nada le puede ser dado al hombre si no le... El hombre no puede tener nada si no le es dado del cielo. Juan le responde que eso que está pasando con mi Señor Jesucristo es voluntad de Dios, porque el ministerio de mi Señor Jesucristo, al igual que el de él, es dado por Dios. Igual le enseña que él se goza de que eso esté pasando, que él se goza de escuchar que el ministerio de mi Señor Jesús esté progresando, esté prosperando. Y él hace la ilustración del esposo y de una boda. Él dice: bueno, el gozo que tengo a causa de él es como si el esposo hubiera llegado a la boda y yo lo estuviera escuchando, porque yo soy el amigo del esposo. Y ese mismo gozo es el que yo tengo a ver que desde que yo di testimonio del Cordero de Dios está llevando a cabo la voluntad del Padre, está cumpliendo con lo dicho por los profetas y se ha manifestado la salvación de Israel. Ese es mi gozo cumplido. Todos los profetas antes de que Juan quisieron experimentar lo que Juan el Bautista experimentó, pero ninguno lo hizo. Y Juan se goza de eso. Juan se goza de que mi Señor Jesús esté llevando a cabo el ministerio que el Padre le dio, sin importar que Él sea minorizado, sin importar que Él sea desplazado, sin importar que sea apartado. Por eso Él dice en el último versículo que vimos en el día de hoy, que para terminar es necesario que Él crezca para que yo mengue, porque Juan estaba satisfecho, estaba gozoso, estaba feliz de que la voluntad de Dios se llevara a cabo, sin importar que esto significara el ser opacado, eclipsado, apartado, desechado, minorizado
por mi Señor Jesucristo. Y bueno, hermanos, Dios los bendiga. Aprendemos de este pasaje que no hay que tener celo ministerial, que si Dios ha puesto a un siervo de él en un cargo mayor al nuestro, o su ministerio es mayor al nuestro, le tenemos que dar gloria a Dios, tenemos que tener gozo en nuestros corazones, así como lo hizo Juan el Bautista, porque la voluntad de Dios se está llevando a cabo, porque Dios está siendo exaltado por ese hermano más que por nosotros, y porque el nombre de Dios está siendo reconocido por medio de ese hermano. Dios los bendiga, hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo grande y abundantemente en este día, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo y la gracia de Dios esté con todos ustedes. Amén y amén.